Mi nombre es Lucas Almeida. Tengo 34 años, soy fotógrafo documental y viajo por el mundo capturando historias que pocos tienen el coraje de contar. He trabajado en zonas de guerra, he sido testigo de la brutalidad de los cárteles y he visto cosas que me dejaron cicatrices invisibles. Pero nada me preparó para lo que pasó en ese vuelo a Ciudad de México. Necesitas escuchar esta historia. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York. El incesante ruido de los anuncios por los altavoces, las ruedas de las maletas deslizándose por el suelo y los murmullos de los pasajeros impacientes formaban el telón de fondo de la terminal. El olor a café rancio y a perfume barato se mezclaba en el aire. Lucas se ajustó la correa de la mochila sobre los hombros, revisó la tarjeta de embarque arrugada en su mano y se dirigió a la puerta 27. Estaba exhausto. En los últimos días no he dormido bien. Desde que regresó de México, donde había documentado la violencia en el interior del país, su mente había estado inquieta. Sintió un peso en el pecho, como si cargara algo invisible. Peor aún, la sensación de ser seguido no lo abandonaba. Ahora, irónicamente, regresaba a México. Esta vez, su misión no tenía nada que ver con el crimen o la guerra, sino con un proyecto sobre pueblos fantasmas en el desierto de Sonora. Sería un trabajo rápido. 2 días, quizás 3. Pero algo estaba mal esa noche. Él sintió. Le entregó el billete al empleado, quien ni siquiera lo miró. Simplemente pasó el código a través del lector y le hizo un gesto para que avanzara. Lucas entró al túnel metálico que conducía a la aeronave y, en ese momento, un escalofrío le recorrió la nuca. Él no lo sabía, pero aquel sería el último viaje de su vida. El vuelo 397 estaba inquietantemente silencioso. Lucas se acomodó en su asiento, 15A, cerca del ala. El avión no estaba lleno, pero había un número razonable de pasajeros distribuidos en el pasillo. Aún así, el estado de ánimo era extraño. Miró a su alrededor y notó que algunas personas parecían fuera de lugar. No era obvio, pero había una sutil incomodidad en sus rostros. 3 filas más adelante, una mujer mayor murmuraba algo en un idioma que él no reconocía, agarrando fuertemente un amuleto contra su pecho. Detrás de él, un hombre de traje miraba por la ventana, inmóvil, como si observara algo afuera. Lucas miró hacia otro lado, sintiendo una incomodidad que no podía explicar. El sonido apagado de la radio de la cabina resonó a través de los altavoces. La voz del comandante resonó en el avión. Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo 397, con destino a la Ciudad de México. Tiempo estimado de vuelo, 5 horas y 40 minutos. Lucas respiró profundamente y cerró los ojos. Necesitaba relajarme. Fue entonces cuando el olor le alcanzó. Fue sutil, pero inquietante. Humedad. Como si el avión hubiera estado cerrado durante años sin ventilación. El olor de algo viejo, mohoso, muerto. Abrió los ojos y vio a la azafata, Clara, caminando por el pasillo. Ella sonrió a los pasajeros, pero había algo mecánico en esa sonrisa. Sus ojos estaban vacíos. Lucas no podía describir bien qué era, pero había algo en ella que no parecía humano. La azafata siguió caminando y él sacudió la cabeza, tratando de ignorar la sensación. El avión comenzó a rodar por la pista. La voz del piloto regresó. Pasajeros, estamos autorizados para el despegue. Le pedimos que se relaje y disfrute del vuelo. Lucas miró por la ventana. Afuera, el cielo estaba completamente negro, sin ninguna estrella. Una sensación asfixiante se apoderó de él. Fue entonces cuando vio algo en el reflejo del cristal. Una sombra alta y delgada en el pasillo del avión. Lucas parpadeó. Su corazón se aceleró. Se giró bruscamente. El pasillo estaba vacío. El avión aceleró por la pista y el mundo se convirtió en una mancha de luces centelleantes.
El viaje había comenzado. El avión llevaba en el aire poco más de 20 minutos. El panel indicó que se había alcanzado la altitud de crucero y el suave rugido de los motores llenó el aire. Los pasajeros parecían estar relajándose, algunos durmiendo, otros viendo películas en pantallas brillantes. Pero Lucas no podía calmarse. Aquella sombra que había visto en el reflejo de la ventana. Intentó convencerse de que había sido un juego de luces, un truco de la mente cansada. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Se movió en su asiento y miró a su alrededor. La anciana que estaba al frente continuó murmurando, con los dedos apretados alrededor del pequeño amuleto dorado. El hombre de traje permaneció fijo en la ventana, inmóvil, sin parpadear. Y entonces vino el primer sonido extraño. Un ruido fino y rasposo, casi como un susurro. Lucas giró la cabeza, tratando de identificar de dónde venía. El ruido parecía moverse a través del avión, atravesando los asientos, pasando detrás de las cabezas de los pasajeros. No estaba solo en ese sentimiento. La mujer de la siguiente fila abrió mucho los ojos y agarró el brazo de su novio. Un niño que iba delante empezó a llorar sin motivo aparente. Y entonces, el avión se sacudió. No era una turbulencia común y corriente. Fue un impacto seco. El tipo de cosa que sientes cuando algo choca contra el fuselaje. Lucas se aferró a su asiento y miró hacia el pasillo. Las luces parpadearon, proyectando sombras distorsionadas contra las paredes. Un sonido metálico resonó en la cabina. Como si algo estuviera golpeando el exterior del avión. Miró a la anciana. Ahora ella lloraba suavemente, agarrando el amuleto aún más fuerte. «Están aquí», murmuró, casi sin voz. Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Qué dijiste?» Ella se volvió hacia él con una mirada desesperada. «Nos encontraron». Antes de que pudiera preguntar algo, las luces del avión se apagaron por completo. Por un segundo, hubo silencio. Entonces, los gritos resonaron en la cabina. Algo había dentro del avión. La oscuridad duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Cuando las luces volvieron a encenderse, algo era diferente. Lucas sintió que el aire se volvía más pesado, como si el avión se hubiera sumergido en una presión sofocante. El ambiente parecía distorsionado. Los rostros de los pasajeros estaban pálidos, sus ojos muy abiertos, todos tratando de comprender lo que acababa de suceder. El llanto de la niña se hizo más fuerte, ahora un sonido desesperado, como si viera algo que los demás no podían ver. Lucas miró a su alrededor. El hombre de traje ya no miraba por la ventana. Ahora, su cabeza estaba girada completamente hacia atrás, un ángulo imposible para un ser humano. Lucas sintió que se le revolvía el estómago. Y entonces llegó la turbulencia. El avión se sacudió violentamente, arrojando objetos a través de los pasillos. Las luces parpadearon nuevamente y un sonido extraño llenó la cabina, un silbido distorsionado, como la estática de una radio vieja. El piloto habló por el intercomunicador, pero su voz sonó entrecortada y distorsionada. «Señores pasajeros, por favor, permanezcan sentados, nosotros». Silbido fuerte, no estamos solos. La transmisión se cortó abruptamente. Lucas miró a los otros pasajeros. Ellos también habían oído eso. El piloto estaba asustado. Luego vino la primera desaparición. La azafata Clara caminó por el pasillo, aparentemente tratando de calmar a los pasajeros. Su expresión era profesional, pero sus ojos, algo en ellos estaba mal. Se detuvo en la fila 19 y se inclinó para hablar con un pasajero que temblaba de miedo. Lucas parpadeó. Al momento siguiente, Clara ya no estaba allí. El pasajero también había desaparecido. Solo quedaron asientos vacíos. Lucas se levantó rápidamente. ¿Viste eso? Su voz salió temblorosa. Algunos pasajeros quedaron paralizados por el miedo.
Otros menearon la cabeza, intentando convencerse de que no había pasado nada. Pero la anciana que estaba frente a él miraba fijamente el lugar donde había estado Clara. Las lágrimas corrieron por su rostro arrugado. «Ya ha empezado», susurró. Lucas sintió un escalofrío. La turbulencia empeoró. Las luces parpadeaban frenéticamente, proyectando sombras monstruosas sobre el avión. El ruido del viento en el exterior aumentó, como si algo arrastrara el fuselaje. Entonces algo raspó contra la ventana al lado de Lucas. Volteó la cara lentamente, con el corazón martilleándole el pecho. Y vio un rostro pálido y alargado, fuera del avión, mirándolo directamente. Los ojos estaban vacíos. La boca se abrió en un grito silencioso. Lucas instintivamente dio un paso atrás. Pero cuando parpadeó, la cara había desaparecido. El avión se sacudió aún más fuerte y una voz infantil susurró por el sistema de audio de la cabina. «Tomaste el camino equivocado». Fue lo último que escuchó Lucas antes de que las luces se apagaran nuevamente. La oscuridad absoluta duró menos de 5 segundos. Pero fue tiempo suficiente para que alguien más desapareciera. Cuando las luces volvieron a encenderse, el silencio llenó la cabina por un momento antes de que fuera interrumpido por un grito estridente. «Y mi marido ha desaparecido», gritó histéricamente una mujer en la fila 22, señalando el asiento vacío a su lado. Lucas miró a su alrededor. El pasajero que estaba a su lado, simplemente ya no estaba allí. Ningún sonido, ningún rastro de lucha. Él se había ido, como Clara y el otro hombre. La desesperación se apoderó de la cabina. Los pasajeros se pusieron de pie, se gritaron unos a otros y presionaron los botones de llamada a la tripulación. Pero nadie respondió. Lucas se puso de pie, con los sentidos en alerta. Su corazón latía violentamente en su pecho. «Necesitamos hablar con los pilotos», dijo, tratando de controlar su respiración. Miró la puerta de la cabina. Cerrado. Un pasajero cercano se puso de pie, un hombre alto, de pelo gris y rostro severo. «Soy policía», dijo. «Voy a intentar derribar esa puerta». Lucas asintió. No le gustaba la idea de entrar a la fuerza en la cabina de un avión en pleno vuelo, pero ¿qué más podían hacer? El policía se acercó a la puerta y llamó. «Comandante, este es el pasajero de la 110C. Necesitamos respuestas». No hubo respuesta. La mujer que había perdido a su marido sollozaba suavemente, abrazando su propio cuerpo. El llanto del niño se hizo más fuerte. La anciana que sostenía el amuleto murmuró algo aún más bajo, casi una oración. Lucas sintió que se le oprimía el pecho. Algo no iba bien. El policía golpeó más fuerte. «Abre esta puerta ahora». Silencio. Entonces sonó el intercomunicador del avión. Todos se quedaron congelados. Se oía una respiración pesada por los altavoces. Un sonido ronco y desigual, como si la persona del otro lado tuviera dificultades para hablar. Y entonces, la voz distorsionada del piloto finalmente habló. «Nosotros, no estamos solos». Un chasquido brusco cortó la transmisión. Y entonces, el sonido más aterrador de la noche llenó la cabaña. Algo golpeaba violentamente contra el fuselaje, como si algo intentara entrar en el avión. Lucas se dio la vuelta y sintió que el estómago se le hundía. A través de la ventana, vio siluetas oscuras moviéndose por el cielo, deslizándose entre las nubes como espectros. El policía intentó forzar la puerta, pero en ese momento ésta se abrió sola. La cabina estaba vacía. El piloto y el copiloto habían desaparecido. El panel parpadeaba sin control y los controles del avión temblaban. Y en medio de esa escena caótica, una sola frase apareció en la pantalla principal del avión. Este vuelo ya se había estrellado antes. Lucas sintió que su cuerpo se congelaba. Detrás de él, los gritos comenzaron de nuevo. Pero ahora, ya no eran humanos.
Lucas sintió que se le hundía el estómago al mirar la cabaña vacía. El piloto y el copiloto habían desaparecido. Eso no fue posible. No había manera de salir de la cabina, no había forma de que pudieran simplemente desaparecer. El panel electrónico parpadeó frenéticamente, los diales giraron fuera de control, emitiendo sonidos de advertencia. El avión parecía estar en piloto automático, pero la sensación de que nadie tenía el control dejó un sabor metálico en la boca de Lucas. El mensaje en la pantalla seguía parpadeando. Este vuelo ya se ha estrellado antes. Detrás de él, el policía miraba fijamente hacia la cabina, con los ojos muy abiertos. ¿Qué carajo está pasando?, murmuró, con la voz ronca por el miedo. Lucas no respondió. Porque sintió algo. Una presencia. Frío. Oscuro. En el reflejo del cristal de la cabina se formó una delgada sombra en la parte trasera del avión. Alto. Deforme. Se detuvo en el pasillo. Lucas giró su cuerpo rápidamente. Nada. Pero él lo sintió. La respiración irregular detrás de él confirmó que el oficial de policía también lo notó. Tenemos que salir de aquí. Ahora, dijo Lucas. Regresaron a la cabina principal del avión. Los pasajeros estaban en pánico total. Algunos intentaban frenéticamente abrir los compartimentos de equipaje, como si hubiera algo escondido allí. Otros golpeaban inútilmente las puertas de emergencia, aunque sabían que abrirlas en pleno vuelo sería imposible. La anciana que sostenía el amuleto ya no murmuraba, gritaba. Han vuelto. Han vuelto. Estamos atrapados. Lucas miró a su alrededor y vio los rostros aterrorizados. Estaban al borde de la locura. Entonces las luces parpadearon nuevamente. Fue en ese momento que las sombras comenzaron a moverse. En los pasillos. En los asientos. En los rincones más oscuros del avión. Se deslizaron por el techo, arrastrándose entre los pasajeros. Habían muchos. Pero lo más aterrador. Estaban observando. Sus rostros estaban pálidos, deformados, fundiéndose con la oscuridad total del avión. Los pasajeros empezaron a darse cuenta. Uno gritó. Otro cayó hacia atrás, intentando escapar. Lucas no sabía dónde mirar. Y entonces, una mano oscura agarró el tobillo de un pasajero. Lo tiraron del asiento y desapareció al instante. La mujer que estaba a su lado intentó retenerlo, pero sus manos atravesaron el vacío. Ya no había cuerpo. Nada. Solo el sonido de algo susurrando suavemente, como una canción de otro mundo. Lucas tragó saliva con fuerza. Y fue entonces cuando escuchó su propio nombre susurrado. Se giró lentamente. La sombra más alta de todas se encontraba a solo unos metros de él. Sin cara. No había una forma definida, pero él lo sabía. Ella lo estaba mirando fijamente. Lucas sintió que algo dentro de él se rompía. Y entonces el avión se sacudió violentamente. Las luces se apagaron por última vez. Y el vuelo 397 se precipitó al abismo. El avión se desplomó. Lucas sintió que su peso era empujado hacia el asiento y que su estómago se revolvía por la gravedad invertida. Los pasajeros gritaban y el caos se extendía como una ola incontrolable. Algunos se aferraron a sus asientos, otros simplemente desaparecieron, engullidos por la oscuridad que se extendía por el avión como una niebla viviente. El ruido era ensordecedor, alarmas, motores que silban, gritos apagados, y ese susurro constante que se filtraba por los pasillos. Y entonces el avión dejó de caer. El impacto nunca llegó. Lucas abrió los ojos. El avión quedó suspendido en el aire. Pero algo estaba mal. La luz que entraba por las ventanas no era la luz de la luna ni la de las estrellas. Era un vacío opresivo. Una oscuridad densa e interminable. Era como si el avión ya no estuviera en el mundo real.
Poco a poco los gritos cesaron. No porque el pánico hubiera terminado, sino porque muchas de las personas ya no estaban allí. Lucas miró a su alrededor. Donde antes había decenas de pasajeros, ahora solo quedaban unos pocos. El policía seguía allí, pálido y sudoroso. La anciana agarró su amuleto con tanta fuerza que sus dedos estaban morados. Y entonces se escuchó la voz. Bajo. Rayado. Proviene del intercomunicador del avión. La cabaña, ven a la cabaña. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz era seca, ahogada, como si alguien hablara con la garganta llena de arena. ¿Escuchaste eso?, le preguntó al policía. El hombre asintió, pero parecía vacilante. No vayamos allí, murmuró. Pero Lucas ya se estaba moviendo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Caminó más allá de los asientos vacíos, por el pasillo silencioso, hasta que llegó a la puerta de la cabina. Estaba entreabierta, como una invitación macabra. Lucas respiró profundamente y empujó. La cabaña era un desastre. Los controles parpadeaban frenéticamente, mostrando números sin sentido. El salpicadero estaba cubierto de huellas de manos ensangrentadas, como si alguien hubiera intentado sujetarse antes de que lo arrastraran. Y lo peor de todo, el piloto estaba allí. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba desplomado en el asiento, su boca abierta en un grito silencioso e interminable. Sus ojos ya no estaban allí. Eran solo cavidades oscuras y vacías. Lucas tragó saliva con fuerza. En el pecho del piloto, marcada como cicatrices ardientes, había una sola palabra. Muerto. Lucas dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Fue entonces cuando la radio volvió a sonar. Esa voz infantil regresó. Este vuelo se ha estrellado antes y seguirá estrellándose, para siempre. Lucas finalmente entendió. Estaban atrapados. Atrapados en el alma del avión. Atrapados en un ciclo sin fin. Y no había salida. Detrás de él, el policía y los pocos supervivientes simplemente desaparecieron. Lucas quedó solo. Y entonces oyó pasos detrás de él. Se giró lentamente. La sombra ahora estaba en la cabina. Ella se inclinó hacia él. Demasiado cerca. Y susurró algo que nunca olvidaría. Es hora de que comience el siguiente ciclo. Lucas intentó gritar, pero el avión se estrelló nuevamente. Y esta vez, sabía que no despertaría. Lucas abrió los ojos. El avión estaba intacto. Los asientos volvieron a estar ocupados, los pasajeros conversaban tranquilamente y las frías luces iluminaban el interior del avión como si nada hubiera pasado. Pero algo no iba bien. Seguía en el vuelo 397. El mismo avión. El mismo camino. El ciclo había comenzado de nuevo. Lucas respiró profundamente, sintiendo que su pecho subía y bajaba con dificultad. Fue como despertar de una pesadilla, solo para darme cuenta de que todavía estaba en ella. Miró a su alrededor. En la tercera fila, la anciana sostenía su amuleto. De nuevo. En la ventana, el hombre de traje miraba fijamente hacia afuera. De nuevo. La comisaria Clara caminó por el pasillo con una sonrisa mecánica. De nuevo. El avión nunca aterrizó. Lucas se pasó la mano por la cara, sintiendo su piel sudorosa y fría. Eso no podría estar pasando. Cerró los ojos, intentando concentrarse, buscando algo de lógica en medio de la locura. Fue entonces cuando volvió a oír los susurros. Primero distante. Luego más cerca. Y entonces, algo le tocó el hombro. Lucas se giró bruscamente. El asiento que estaba a su lado, que debería haber estado vacío, ahora tenía un ocupante. Era él. Una versión de sí mismo, pálido, con los ojos vacíos y la boca abierta en una sonrisa imposible. Lucas sintió que su cuerpo se congelaba.
Su reflejo susurró. Bienvenido de nuevo, Lucas. Lucas se levantó tan rápido que se golpeó la cabeza contra la parte superior del asiento. Su corazón latía con fuerza en su pecho y su respiración era corta e irregular. A su alrededor, nadie parecía notar nada extraño, pero él lo sabía. El ciclo estaba ocurriendo de nuevo. Tenía que salir de allí. Ahora. Lucas se tambaleó por el pasillo. Déjame salir. Su voz sonaba ronca, desesperada. Pero las puertas de emergencia estaban selladas. El avión se sacudió, las luces parpadearon y, luego, los pasajeros comenzaron a desaparecer uno por uno. Lucas observó impotente cómo los rostros familiares se disolvían en el aire, dejando solo asientos vacíos y equipaje olvidado. La azafata Clara se detuvo frente a él y sonrió, pero ahora sus ojos estaban completamente negros. Está bien, señor. Simplemente relájate. Lucas retrocedió, sintiendo el terror arrastrarse bajo su piel. La cabina estaba abierta de nuevo. Y allí, sentado en el asiento del piloto, se vio a sí mismo. Una versión de Lucas, pálido, muerto, con los ojos sangrando, agarrando los controles como si hubiera hecho esto cientos de veces antes. Escuchó la voz del niño por la radio. Ya te has caído antes, y volverás a caer. Lucas abrió la boca para gritar. Pero el avión volvió a caer en caída libre. El sonido de la caída era absoluto. Y luego, oscuridad. Lucas abrió los ojos. Todavía estaba en el avión. Pero esta vez algo era diferente. El sonido de los motores había desaparecido. No hubo temblores, no hubo turbulencias. Solo silencio absoluto. Se levantó lentamente, sintiendo su cuerpo pesado, como si estuviera bajo el agua. El avión parecía detenido en el tiempo, suspendido en algún lugar entre el cielo y el vacío. Miró por la ventanilla. No había nubes. No había cielo. Solo había un espacio infinito, oscuro y sin estrellas. Y entonces, algo se movió en la oscuridad. Primero aparecieron sombras que se deslizaban por el fuselaje del avión y se retorcían como si fueran parte de la oscuridad misma. Entonces empezaron a aparecer rostros pálidos, cientos de ellos. Unos ojos vacíos lo observaban a través del cristal. Lucas se apartó de la ventana, sintiendo que su corazón latía con fuerza contra su pecho. ¿Dónde carajo estoy? Miró a su alrededor. Los pasajeros habían desaparecido. Todo. Excepto uno. La anciana del amuleto seguía sentada en su lugar, mirándolo con ojos llenos de tristeza. Lucas se acercó vacilante. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó con voz débil. La mujer suspiró y extendió su mano arrugada, sosteniendo el pequeño amuleto dorado. Nos atraparon aquí. Su voz era un susurro ronco. Este avión no debería estar volando. Él cayó. Y ahora, todos estamos condenados a caer para siempre. Lucas sintió que el mundo giraba. Esto no puede ser real. La mujer le agarró el brazo con una fuerza sorprendente. Quieren que aceptes esto. Pero todavía tienes una oportunidad, Lucas. Abrió mucho los ojos. ¿Una oportunidad? ¿Para qué? La mujer miró al techo del avión. Las sombras del exterior se movían, deslizándose por el cristal como seres que intentaban entrar. Tienes que irte, antes de que el ciclo comience de nuevo. Lucas sintió un escalofrío. ¿Cómo? La mujer tomó su amuleto y lo puso en su mano. La puerta de la cabaña. Susurró ella. Entra antes de que sea demasiado tarde. Lucas miró el objeto en sus manos. Un pequeño colgante dorado en forma de ala. Y entonces oyó pasos detrás de él. Pasos lentos. Pesado. Lucas miró hacia atrás. En la parte trasera del avión había una figura de pie. Alto. Esquelético. Sin cara. Ella comenzó a caminar hacia él.
Cada paso hacía que el aire a su alrededor se volviera más frío. La anciana le tomó la mano una última vez y le susurró: «Correr». Lucas no lo pensó dos veces. Corrió por el pasillo del avión, esquivando asientos vacíos. El peso del amuleto ardía en su palma. La puerta de la cabina estaba abierta. Lucas cruzó el umbral justo cuando las luces del avión se apagaron nuevamente. Y entonces, todo cambió. Lucas atravesó la puerta de la cabaña y en el momento en que sus pies tocaron el suelo, todo cambió. El ruido del avión desapareció. El sonido de los motores. El silbido de las transmisiones de radio. El susurro apagado de los pasajeros. Ahora solo había silencio. Lucas parpadeó unas cuantas veces, intentando entender dónde estaba. La cabina ya no estaba allí. En lugar de paneles iluminados y asientos de piloto, se encontró en un pasillo oscuro y estrecho con paredes de metal húmedas. El olor a óxido y moho era intenso y el aire era pesado y difícil de respirar. Miró hacia atrás, esperando ver la puerta del avión, pero no había puerta. Solo el pasillo que se extendía frente a nosotros se hundía en la oscuridad. El amuleto en su mano le quemó la piel, pero no lo soltó. Lucas sabía que tenía dos opciones: quedarse quieto y esperar a que el ciclo comenzara de nuevo, o seguir adelante. Y entonces oyó pasos viniendo del pasillo. Lucas sintió que se le hundía el estómago. No estaba solo allí. Respirando con dificultad, comenzó a caminar. Cada paso resonaba en el pasillo de metal. La atmósfera era sofocante, como si las paredes se cerraran a su alrededor. Los pasos detrás de él se acercaban cada vez más. Lucas aceleró el paso. El sudor corría por su frente y le temblaban las manos. Sabía que no podía mirar atrás. Entonces vio una puerta al final del pasillo. Una única salida. Corrió, pero los pasos detrás de él también se aceleraron. El sonido de clavos arañando el metal llenó el espacio, como si algo se arrastrara por las paredes, tratando de alcanzarlo. Lucas llegó a la puerta y la abrió. Ella no se abrió. Los pasos ya casi estaban sobre él. Lo intentó de nuevo, forzando la manija, pero no se movía. Fue entonces cuando se acordó del amuleto. Lucas cerró los ojos y presionó el pequeño colgante dorado contra la puerta. Por un momento, todo se detuvo. El silencio regresó. La puerta se abrió. Y Lucas cayó. Cayó al suelo frío y húmedo, y el impacto le dejó sin aire en los pulmones. Cuando se levantó, se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. El suelo era de metal oxidado, con profundas marcas de arañazos. El techo era bajo y opresivo, cubierto de cables colgando y bombillas parpadeantes. Pero lo que le paralizaba el corazón era lo que había a su alrededor. Filas y filas de asientos de avión. Vacío. Todos mirando hacia adelante, como si estuvieran en una macabra sala de espera. Y allí atrás, sentado solo en uno de los asientos, vio a alguien. Lucas se acercó con pasos lentos e inseguros. El hombre sentado tenía la espalda encorvada y la cabeza gacha, como si estuviera durmiendo. Pero cuando Lucas se acercó, reconoció la cara. Era él. Una versión más vieja de él, pálida, con ojos hundidos y piel arrugada. La versión más vieja de Lucas levantó la cabeza y lo miró directamente. «Te tomaste tu tiempo», dijo la voz ronca y desgastada. Lucas sintió que su cuerpo se estremecía. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? El otro Lucas sonrió, pero no había felicidad en el gesto. Estás en el último destino. En el lugar donde todos terminamos. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Todos nosotros? La versión mayor se inclinó hacia adelante, con los ojos vacíos brillando en la oscuridad. Todos los que abordaron el vuelo 397. Lucas dio un paso atrás. Pero el avión nunca aterrizó, dijo el otro.
y nunca aterrizará. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. ¿Entonces estoy muerto? El otro Lucas inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. Aún no. Y luego sonrió. Pero será pronto. Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó agarrarse a algo, pero todo a su alrededor se desmoronó. El vacío lo tragó. Y luego el avión comenzó a caer nuevamente. Lucas abrió los ojos. El impacto de la caída nunca llegó. Estaba de nuevo en el avión, sentado en el mismo asiento 15A, como si nada hubiera pasado. El motor del avión zumbaba suavemente, los pasajeros a su alrededor conversaban en voz baja y las luces brillaban como si todo fuera normal. Pero Lucas lo sabía. Nada era normal. Lo sintió en el aire. El peso opresivo, el extraño silencio entre voces, el olor a humedad que nunca desaparecía. Miró su mano. El amuleto ya no estaba allí. Intentó levantarse, pero no pudo. Su cuerpo estaba rígido, como si estuviera pegado al asiento. Fue entonces cuando se dio cuenta. Ya no era el único pasajero atrapado allí. En el reflejo de la ventana, unos rostros pálidos y vacíos lo miraban fijamente. Pasajeros que desaparecieron durante el vuelo. Todos estaban allí. Atrapados. El pánico se apoderó de su pecho. Intentó gritar, pero su boca no se movía. Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo 397 con destino a la Ciudad de México. La voz de la azafata Clara resonó en todo el avión. Lucas giró la cabeza lentamente. Ella estaba en el pasillo. Pero algo en ella había cambiado. Sus ojos eran negros como el vacío del cielo sin estrellas. Ella sonrió, una sonrisa lenta y mecánica, y luego le guiñó un ojo. Esperamos que disfrutes el viaje. Lucas sintió un fuerte escalofrío recorrerle el pecho. Y entonces sonaron las alarmas. El avión comenzó a caer de nuevo. Y esta vez, él lo supo. El vuelo nunca terminaría. Días después, un equipo de rescate encontró los restos del vuelo 397 en medio de un denso bosque, a kilómetros de cualquier ruta aérea conocida. No había cuerpos. Solo maletas dispersas, asientos vacíos y una única caja negra intacta. La última grabación del piloto resonó en la radio mientras los investigadores la reproducían. Nunca debimos haber despegado. Silencio. Y luego, en lo más profundo de la transmisión, un susurro apenas audible. Tomaste el camino equivocado. Los investigadores se miraron unos a otros sin saber qué decir. El viento aullaba entre los árboles que rodeaban los restos y, por un instante, uno de los oficiales juró haber oído algo que venía del avión destrozado. Un silbido bajo. Como estática en una radio, intentando conectarse a algo. Si has llegado hasta aquí, quizás ya sea demasiado tarde. Pero si todavía estás entre nosotros, demuestra que no tienes miedo, deja un me gusta y difunde el terror. Solo ten cuidado, porque algunas historias nunca terminan.